Esta vez es México. Una oleada masiva de taiwaneses está llegando a sus costas. Pero México ha decidido cerrarles la puerta. Ya es demasiado tarde. ¿Qué fue lo que perdimos en el camino? Primavera de 2025. En una oficina en Taipei, un funcionario de la Oficina de Turismo de Taiwán se agarra la cabeza con desesperación en su escritorio. Frente a sus ojos, una montaña de reportes urgentes llegados desde la Ciudad de México y Japón. Lo que estaba escrito en esos papeles era una realidad que él jamás imaginó. El auge del turismo taiwanés en México parecía brillante y lleno de glamour. Pero, ¿qué demonios estaba ocurriendo realmente detrás de esa fachada? ¿Y cuál fue la dolorosa verdad que descubrió el gobierno taiwanés al final del camino? Hoy, nos adentramos en el corazón de este problema desde la perspectiva de un funcionario taiwanés. Primavera de 2024. En la sede central de la Oficina de Turismo en Taipei, el ambiente era de pura celebración. El director de política turística, el señor Chen Kim en la versión original, estaba de un humor excelente desde temprano. Los documentos en sus manos mostraban cifras para presumir con orgullo. En 2024, los turistas taiwaneses que visitaron México pasaron de 3.6 millones el año anterior a la impresionante cifra de 4.57 millones, registrando un crecimiento brutal del 27%. Sr. Lin, subordinado, antes Park, acercándose con un café, director Chen, son unos resultados padrísimos, ¿no cree? Director Chen, sonriendo de oreja a oreja y mostrando el reporte, Lin. Con esto podemos decir que nuestra política turística ha entrado en una nueva etapa. Por fin nos estamos quitando la Japón dependencia. Narrador, durante años, cuando los taiwaneses pensaban en viajar al extranjero, Japón era la vieja confiable. Cerca, barato y con comida deliciosa, Japón reinaba como el destino fácil por excelencia. De hecho, en 2024, el número de taiwaneses en Japón alcanzó un récord histórico de 8.82 millones. Sin embargo, el director Chen veía esta dependencia de Japón como un problema serio. Director Chen, poner todos los huevos en la misma canasta es un riesgo. Que México se haya abierto como una nueva opción tiene un significado enorme para la diversificación de nuestro turismo. Narrador, Chen reportó esto a sus jefes y recibió elogios por todos lados. En las redes sociales, la fiebre por México era evidente. Voces de jóvenes leyendo comentarios de redes sociales, Japón ya chole, ya aburre, he ido 1000 veces. México tiene la mejor relación calidad-precio, es la onda. Las playas de Tulum estuvieron increíbles. Entre los jóvenes, las fotos instagrameables de los paisajes mexicanos se subían una tras otra, y el estatus de México como el nuevo destino de moda se estaba consolidando con fuerza. El director Chen ya estaba planeando el siguiente proyecto con entusiasmo: reforzar la cooperación turística con la Secretaría de Turismo de México, Sectur, capacitar personal que hable mandarín y negociar más vuelos directos. La lista de pendientes era enorme. Director Chen, el próximo año vamos por los 5 millones. A darle con todo. Narrador, él lo declaró así, y sus subordinados respondieron con energía. En ese momento, el director Chen no sabía nada. No tenía ni idea de cuán grave era el problema que se estaba gestando detrás de esos números que tanto celebraban. Y que ese problema le iba a estallar en la cara era solo cuestión de tiempo. Desde la ventana de su oficina, las calles de Taipei se veían pacíficas como siempre. Pero al otro lado del mundo, en México, la rabia y la decepción contra los turistas taiwaneses se estaba acumulando, silenciosa pero segura. Escena 2. La llamada de atención, febrero de 2025. Narrador, un lunes de febrero de 2025, llegó un documento oficial al buzón del director. El remitente, la Oficina de Enlace de México en Taiwán. El asunto decía: solicitud de reunión urgente sobre turistas taiwaneses. Director Chen, pensando, seguro es una nueva propuesta para promocionar el turismo. Narrador, Chen supuso eso y agendó la visita para el jueves, 3 días después. Pensó que, dado el éxito de los números, México quería pedir más cooperación. Ese día, se dirigió a la sede diplomática caminando ligero. Sin embargo,
Lo que le esperaba en la sala de reuniones era una escena totalmente distinta a la que imaginó. El agregado cultural de México, el jefe de la sección consular y un representante del Consejo de Promoción Turística. Los tres estaban sentados con expresiones duras y serias. Licenciado García, agregado cultural, con tono frío, director Chen, gracias por venir. Narrador, el licenciado García, que siempre lo recibía con una sonrisa, hoy no mostraba ni una pizca de amabilidad. Licenciado García, seré directo. Vamos al grano. Narrador, García puso una fotografía sobre la mesa. En ella, se veía un sombrero charro de color verde con bordados en inglés burlándose de los héroes de la Revolución Mexicana. Licenciado García, este turista taiwanés, con este sombrero puesto, fue detenido la semana pasada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se le negó la entrada. Además, se le cobró una multa de $3,000, unos 60,000 pesos mexicanos. Director Chen, sin palabras. Licenciado García, usted sabe que en la Revolución Mexicana murieron más de 1 millón de personas, ¿verdad? Fue una lucha sangrienta por nuestra tierra y libertad. Aún hoy existen comunidades indígenas que protegen celosamente su territorio. Entrar a nuestro país con un sombrero que se burla de nuestros héroes nacionales. ¿Entiende cuán insensible y ofensivo es ese acto? Narrador, el representante de turismo abrió otra carpeta. Representante turismo, director Chen, la verdad es que esto es solo la punta del iceberg. Narrador, sobre la mesa empezaron a caer fotos y reportes, uno tras otro. Grafitis en caracteres chinos, Hangeul en el original, aquí caracteres tradicionales, rayados en el patrimonio de la humanidad de Teotihuacán, Hanoi en el original. Carteles de advertencia escritos únicamente en chino pegados en los templos de Oaxaca, Da Nang en el original. Montañas de basura dejadas en las playas de Tulum /diagonal Cancún, Pucuoc en el original. Y letreros en restaurantes que decían, se reserva el derecho de admisión a grupos de Taiwán. Representante turismo, todos estos son casos reportados tan solo en el último semestre. Nuestro país ha dado la bienvenida a los turistas taiwaneses. Pero, al mismo tiempo, nos estamos enfrentando a todos estos problemas. Narrador, las palabras del licenciado García resonaron pesadamente. Licenciado García, queremos pedir la cooperación del gobierno de Taiwán. Si esto sigue así, la relación entre ambos lados solo va a empeorar. Director Chen, con dificultad, una disculpa sincera. No tenía conocimiento de que estuvieran ocurriendo problemas de esta magnitud. Licenciado García, por eso lo citamos hoy. Valoramos la relación de amistad con Taiwán. Pero no podemos tolerar que se dañe nuestra cultura y nuestra dignidad. Narrador, la reunión duró 2 horas. Al salir de la oficina diplomática, Chen llevaba en la mano un expediente grueso entregado por la parte mexicana. Se subió al taxi y soltó un suspiro profundo. Director Chen, ¿qué está pasando? Narrador, en su cabeza se repetía la frase de García, esto es solo la punta del iceberg. Escena 3, la investigación en el terreno, marzo de 2025, México. Narrador, al volver a la oficina, el director Chen armó un equipo de emergencia de inmediato. Junto con su subordinado, el señor Lin, y la jefa de etiqueta, la señora Wang, volaron a México a la semana siguiente. Llegaron a la Ciudad de México, CDMX, en una tarde calurosa de principios de marzo. Su guía local, Diego, Tao en el original, los recogió en una camioneta. Director Chen, Diego, quiero preguntarte algo directamente. ¿Qué piensa realmente la gente local sobre los turistas taiwaneses? Narrador, Diego dudó un poco antes de hablar. Diego, quiere la neta, quiere la verdad. Al principio los recibíamos con gusto. Pero ahorita. Mucha gente tiene sentimientos encontrados. Dejan buena lana, dinero, sí, pero sus modales. Narrador, Diego no terminó la frase. Su expresión lo decía todo. Al día siguiente, el equipo de investigación visitó las pirámides de Teotihuacán, casco antiguo de Hanoi en el original. En las paredes de las estructuras históricas, había innumerables caracteres chinos tallados.
Mensajes de amor, nombres y grafitis conmemorativos dañaban piedras con cientos de años de historia. Don Pepe, administrador del sitio, restaurar cada pedacito nos cuesta miles de pesos. Pero lo limpiamos y vuelven a aparecer rayones nuevos. A veces pasa con turistas de otros países, pero los rayones en chino son, por mucho, la mayoría. Narrador, por la tarde, en una iglesia histórica de Oaxaca, templo en Da Nang en el original, había un letrero en la entrada que decía silencio escrito solo en chino tradicional. Ni en inglés, ni en español, ni en japonés. El sacerdote soltó un suspiro profundo. Padre Antonio, cuando llegan los grupos de turistas taiwaneses, hablan a gritos y empujan a la gente para tomarse fotos. Si les llamamos la atención, los guías a veces se nos ponen al brinco, se ponen agresivos. Al principio pusimos letreros en inglés, pero no sirvió de nada. Tuvimos que escribirlo en chino para que por fin se calmaran un poco. Narrador, día 3. En las playas de arena blanca de Tulum, Pukuok en el original, la basura se apilaba como montañas. La señora Lupita, encargada de limpieza, comentó. S.R.A. y Lupita, cada mañana me tardo el triple de tiempo limpiando la zona donde se hospedan los taiwaneses. El bote de basura está ahí nomás, cerquita, pero dejan todo tirado en la arena. Narrador, un activista ambiental denunció el impacto en las zonas de desove de las tortugas marinas. Activista, se meten a las áreas prohibidas y usan flash para tomar fotos. Las tortugas se asustan y huyen. Narrador, día 4, al atardecer. En una zona de restaurantes en la colonia Roma/Diagonal Condesa, Ho Chi Minh City en el original, encontraron un letrero que decía prohibida la entrada a taiwaneses, escrito en chino. El dueño, el señor Hernández, habló con pesar. S.R. Hernández, hasta hace 3 meses los recibíamos bien. Pero siempre exigiendo descuentos agresivos, hablando a gritos, y tratando fatal a mis empleados que hablan mandarín. Mis muchachos empezaron a renunciar uno tras otro. Mire, yo soy comerciante. El dinero es importante. Pero la salud mental de mis empleados es más importante. Narrador, al escuchar esas palabras, el director Chen sintió una opresión en el pecho. Día 5. El gerente de un hotel les confesó algo en secreto. Gerente, a propósito, evito poner personal que hable mandarín en la recepción. Si saben que hablamos su idioma, las exigencias se vuelven excesivas. Curiosamente, si nos comunicamos en inglés, el trato se vuelve más educado por ambas partes. Narrador, tras una semana de investigación, el director Chen regresó a Taiwán cargando una cantidad enorme de evidencia vergonzosa. En el avión, el señor Lin le susurró en voz baja. S.R. Lin, director, ¿usted cree que esto sea un problema solo de México? Narrador, el director Chen negó lentamente con la cabeza. Director Chen, no. Tenemos que investigar más a fondo. Escena 4, la verdad sobre Japón. Narrador, lamentablemente, su presentimiento fue acertado. Al día siguiente de volver a Taipei, el director Chen fue llamado a la oficina de su superior, el director general. Sobre el escritorio estaba el grueso reporte traído desde México. El director general se había tomado 2 horas para leerlo todo. Director general, Chen, esto está muy cabrón, muy grave. Narrador, la expresión del director general estaba hundida en la oscuridad. Director Chen, sí. Lo que vi allá superó todo lo que imaginaba. Narrador, Chen le mostró las fotos en su tableta. Los grafitis en el patrimonio de la humanidad, la basura en la playa, los letreros prohibiendo la entrada. El director general miró las fotos y lanzó una pregunta pesada. Director general, Chen, ¿esto es un problema exclusivo de México? Narrador, Chen se quedó helado. En realidad, él había estado pensando exactamente lo mismo. Director Chen, voy a investigar de inmediato. Narrador, al salir de la oficina, Chen dio instrucciones al señor Lin. Director Chen, Japón, Corea, el sudeste asiático. Investiga si hay reportes similares en los países donde hay muchos turistas taiwaneses. Narrador, Lin comenzó a buscar en Internet.
Palabras clave: turistas taiwaneses, modales, problemas. En el momento en que aparecieron los resultados, el color desapareció de la cara de Lin. Sr. Lin, director, tiene que ver esto. Narrador: en la pantalla de la computadora había artículos de noticias de Japón. El título: Santuario en Tsushima restringe la entrada a turistas taiwaneses y coreanos. Chen leyó el artículo. Narrador: el santuario Watatsumi en la isla de Tsushima, prefectura de Nagasaki. Una isla a solo 50 kilómetros de Busan y muy visitada también por taiwaneses. A esa isla de 30.000 habitantes llegaban cientos de miles de turistas. Y ese santuario había tomado medidas de restricción en 2019, 2024, y anunció una prohibición total para marzo de 2025. Director Chen: ¿por qué llegaron a esto? Narrador: Chen buscó artículos más detallados. Lo que encontró fueron escenas increíbles. Fumar en el recinto sagrado y tirar las colillas al suelo, escupir en el piso, y actos de defecación en lugares sagrados. Gritos y violencia contra los empleados del santuario cuando se les llamaba la atención. Un artículo citaba a un responsable del santuario. Siento como si nuestra cultura estuviera siendo pisoteada. El sufrimiento mental ha llegado a su límite. Narrador: las manos de Chen temblaban. Director Chen: ¿hay más? Narrador: Lin siguió buscando y los casos aparecían uno tras otro. Junio de 2024. Se viralizó un video de turistas fumando en un santuario y poniéndose agresivos al ser confrontados. Hubo casos de gente metiéndose con bicicletas de montaña en zonas prohibidas. Marzo de 2025. El santuario anunció la prohibición total de entrada a extranjeros por turismo, citando actos de falta de respeto extremadamente graves e imperdonables. El comunicado del santuario decía: hemos dialogado con la policía, la alcaldía y la asociación de turismo, pero no hubo solución fundamental. Nuestros empleados siguen expuestos a insultos y violencia. Narrador: Chen revisó las estadísticas. Los visitantes a Japón en 2024 fueron 8.82 millones, un récord histórico. Director Chen: nosotros estábamos celebrando estos números. Narrador: Chen se llevó la mano a la frente. El número de turistas ciertamente aumentó. Pero detrás de eso, la gente de Japón estaba siendo lastimada y su cultura pisoteada. Lin encontró otro artículo. Sr. Lin, director, hay comentarios de los residentes de Tsushima. Narrador: en la pantalla se leían las palabras de los locales. Agradecemos el turismo. Pero si no tienen la cortesía mínima como seres humanos, por más dinero que dejen, nuestros corazones no pueden aceptarlos. Narrador: esas palabras eran exactamente las mismas que había dicho el señor Hernández en México. Chen se hundió en su silla. Director Chen: no era solo México. En Japón estaba pasando lo mismo. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta de nada. Narrador: frente a sus ojos, dos realidades chocaban. Una eran las cifras brillantes: 8.82 millones en Japón, 4.57 millones en México. Gráficas que subían sin parar. La otra realidad: patrimonio dañado, gente local agotada y letreros de prohibido el paso. Sr. Lin, director, ¿qué hacemos? Narrador: ante la pregunta de Lin, el director Chen respondió con determinación. Director Chen: vamos a reportar todo. Y vamos a crear un plan de acción. Si seguimos así, los turistas taiwaneses no serán bienvenidos en ningún lugar del mundo. Escena 5. La estrategia y la vergüenza. Narrador: esa tarde, Chen visitó de nuevo al director general. Llevaba un reporte adicional con los casos de Japón. El director general leyó el reporte y suspiró largamente. Director general, Chen, esto ya no es un problema que la oficina de turismo pueda manejar sola. Necesitamos movernos a nivel gubernamental. Director Chen: sí, estoy de acuerdo. Director general, convoquemos una reunión de emergencia. Llamaremos a todos los ministerios la próxima semana. Narrador: Chen asintió. Pero en su corazón, la ansiedad se arremolinaba. ¿Estarían a tiempo para arreglar esto?
Fuera de la ventana, el atardecer teñía de rojo la ciudad de Taipei. Esa escena, hoy, se veía extrañamente triste. Una semana después, en un edificio gubernamental en Taipei, se reunieron los representantes de los ministerios. Ministerio de Cultura, Relaciones Exteriores, Educación. El aire en la sala era sofocante. El director Chen proyectó los resultados de la investigación en México y Japón. El patrimonio de la humanidad rayado, las montañas de basura, los letreros de rechazo y el comunicado del santuario japonés. Los asistentes se quedaron sin palabras. Un alto funcionario de Relaciones Exteriores habló con cara de amargura. Diplomático, esto es un problema que afecta la dignidad nacional. El gobierno de México ya nos envió una solicitud formal de mejora. Narrador, el director del Ministerio de Cultura repartió un documento. Era un folleto titulado Modales para viajes al extranjero. Chen vio el contenido y se quedó estupefacto. No llevarse los artículos del hotel. Las cobijas del avión no son un regalo. No robarse las amenidades del baño. No gritar en lugares públicos. Eran cosas básicas de las básicas. Cosas que se le enseñan a un niño de primaria. Sr. Lin, susurrando, director, pero el hecho de que esto sea necesario. Significa que estamos en ese nivel, ¿no? Funcionario de educación, con tono pesado, en el fondo, es un problema de educación. La postura de respetar otras culturas, la conciencia de los modales públicos. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Narrador, la reunión duró 3 horas, pero no encontraron una solución mágica. Al final, el diplomático les dio un golpe de realidad. Diplomático, varios países ya nos han expresado su preocupación de manera no oficial. Si esto sigue así, no tendrán más remedio que restringir la entrada de turistas taiwaneses. Narrador, un silencio pesado cayó sobre la sala. Chen se preguntó en su interior, ¿en qué nos equivocamos? El aumento de turistas, irónicamente, resultó en la destrucción de la reputación de Taiwán. Unos días después, la noticia del folleto de los 10 modales salió en los medios internacionales. Los periódicos de Europa y Estados Unidos escribieron con sarcasmo. Taiwán, que presume de ser un país desarrollado, distribuye folletos de moral para niños de primaria a sus turistas. Un país que necesita enseñar a sus ciudadanos a no robarse las cosas del hotel. Narrador, leyendo esos artículos, Chen sintió una profunda derrota. El mundo se estaba empezando a reír de los turistas taiwaneses. Escena 6. El precio de la dignidad. Narrador, un mes después, empezaron a llegar nuevos reportes. El gobierno de México endureció el trato hacia los turistas taiwaneses. La revisión migratoria en los aeropuertos se volvió estricta, y las multas por violar las normas cívicas aumentaron. Chen leyó el comunicado oficial de la Secretaría de Turismo de México. Nuestro país valora los ingresos del turismo, pero valoramos aún más nuestra cultura y la dignidad de nuestro pueblo. Narrador, viendo las estadísticas, los taiwaneses representaban una parte importante de los visitantes extranjeros en México. Económicamente es un mercado clave. Pero el gobierno mexicano eligió el orgullo por encima de la economía. Los medios internacionales aplaudieron esta decisión. México eligió el honor nacional sobre los pesos. La elección de proteger la dignidad antes que las ventas. Eso es ser una verdadera potencia turística. El arrepentimiento golpeó a Chen con fuerza. Desde Japón también llegaban noticias. La decisión del santuario Watatsumi influenció a otros sitios turísticos. Más lugares reforzaron las medidas contra los malos modales y aparecieron más advertencias solo en chino. Sin embargo, el gobierno japonés no criticó a Taiwán abiertamente. Simplemente, de manera silenciosa y educada, pero firme, empezaron a tomar distancia. El señor Lin trajo un nuevo reporte. Sr. Lin, director, en el Internet de Taiwán este tema está que arde. Narrador, en la pantalla se veían comentarios de los propios taiwaneses. ¿Por qué se puso ese sombrero de la revolución? ¡Qué vergüenza nacional! Esto no es un problema individual, es un problema de educación. Pero aunque las críticas aumentaban, no había una solución de raíz.
De pronto, al director Chen le surgió una duda. ¿Por qué los turistas japoneses son bienvenidos en todo el mundo? Comenzó a investigar. Al leer artículos sobre turistas japoneses, encontró palabras como silenciosos y educados. Respetan la cultura ajena. Se llevan su propia basura. Siempre siguen las reglas locales. Narrador, Chen se dio cuenta de un contraste brutal. Taiwán decía Japón ya nos aburrió y se fue a México. Pero, en realidad, ¿no sería que Japón fue quien empezó a alejarse de Taiwán primero? Japón no discutió, solo dijo sí y sonrió como siempre. Pero detrás de ese silencio, había una voluntad clara de rechazo. Director Chen, ¿qué fue lo que perdimos? Confianza, respeto, y el derecho a ser bienvenidos. Narrador, por perseguir solo los números, perdieron lo más importante. Y el precio a pagar fue demasiado alto. Pasaron varias semanas. Chen estaba solo en su escritorio, pensando profundamente. Frente a él, documentos sobre el turismo en Japón. En 2024, Japón recibió más de 36 millones de turistas extranjeros. Un récord. Pero Japón no solo perseguía números. La Agencia de Turismo de Japón decía en su política, aspiramos a ser un país turístico de alta calidad. Aceptar turistas mientras protegemos nuestra cultura. Construir relaciones de respeto mutuo. Director Chen, finalmente entiendo lo que significa. Narrador, el turismo no es solo juntar gente. Es visitar el país del otro con entendimiento y respeto. Y el que recibe, también debe acoger protegiendo su propia cultura. Solo cuando existen ambas partes, nace el verdadero turismo. Ahora entendía por qué los japoneses son queridos en todos lados. Respetan, callan, cumplen reglas, limpian. Y sobre todo, no olvidan el respeto al prójimo. Chen leyó una frase del comunicado del santuario japonés. Si el turismo receptivo destruye los lugares, las cosas y a las personas que los japoneses han valorado, no es diferente a la destrucción del país. Narrador, esta frase impactó a Chen. Japón eligió su cultura por encima del dinero del turismo. Igual que México. Pero Japón no lo gritó a los cuatro vientos. Simplemente, con silencio y dignidad, se mantuvo firme en sus creencias. ¿Es esa la forma de ser de un país maduro? Chen suspiró. Japón tiene una cultura de la cual presumir ante el mundo. Y tiene el esfuerzo de la gente que la ha protegido. Los santuarios, los templos, los paisajes tradicionales. No son solo recursos turísticos, son el corazón de los japoneses. Por eso, ante el daño, los japoneses dicen no de forma silenciosa pero definitiva. Las calles de Taipei seguían vivas como siempre. Pero el corazón de Chen estaba envuelto en remordimiento. El señor Lin llegó con café. Sr. Lin, director, ¿está bien? Director Chen, sonrisa amarga, no estoy bien. Hicimos algo irreversible. Pero todavía podemos empezar a cambiar, ¿verdad? Sr. Lin, claro que sí. Director Chen, sí. Tomará tiempo. Pero tenemos que cambiar. Narrador, Japón, el país vecino a pocas horas de distancia. Un país que por años recibió a los turistas taiwaneses. Pero que ahora, en su corazón, ha empezado a trazar una línea divisoria. Japón no nos dijo nada. Quizás estaban esperando a que nos diéramos cuenta nosotros mismos. Para tener éxito como potencia turística, lo necesario no es recibir a mucha gente. Es construir una relación de respeto mutuo. Eso es lo que Japón encarna. El camino de arrepentimiento que recorrió el director Chen de la Oficina de Turismo de Taiwán fue el resultado de ignorar la cultura en nombre del turismo. México eligió el orgullo antes que la economía. Japón eligió tomar distancia en silencio. Lo que ambos países tienen en común es una postura de valorar su propia cultura y dignidad por encima de todo. Japón tiene una cultura de clase mundial. Santuarios, jardines, naturaleza hermosa y la cortesía de su gente. Existe el esfuerzo de los ancestros que protegieron todo eso.
Mantener el equilibrio difícil de proteger la cultura mientras se recibe a la gente. Eso es lo que Japón ha logrado. Ese es el orgullo de ser japonés, o mexicano, y un tesoro invaluable que debe pasarse a la siguiente generación. Narrador, gracias por ver este video hasta el final. Si te pareció interesante, por favor suscríbete al canal y dale me gusta.